Gracias. Bueno, entonces muchas gracias nuevamente por estar aquí, por atender al llamado de reunirnos por Zoom como una manera de mantener un contacto más cercano una a la otra y también para poder de pronto compartir nuestras luchas, nuestras cargas de una manera más cercana, ya que pues por todo este proceso en el que estamos, nos toca volver a retomar el hecho de estar presencialmente. Les animo que cuando puedan, pues vengan. Siempre es mejor estar juntas, siempre es mejor compartir. A veces simplemente el estar, el vernos, el abrazarnos, el poder recibir una a la otra una palabra de aliento, eso nos anima como mujeres. A veces simplemente necesitamos eso, ser escuchadas por otra mujer que nos puede entender en nuestras luchas, en nuestros problemas, en nuestros momentos difíciles. Y ese es el Ministerio de Damas. El Ministerio de Damas gira alrededor de podernos edificar, alrededor de podernos integrar como cuerpo de Cristo, de animarnos la una a la otra. Entonces, bienvenidas, vamos a darle gracias entonces al Señor. No sé si alguna de las que está aquí tiene alguna petición en particular para que oremos. Pueden abrir su micrófono, lo abren y lo cierran una vez termine. Sí, yo quiero pedir oración por Angélica, que hoy va a hacer la lección 24 en Cúcuta, entonces que el Señor pues le dé la sabiduría necesaria, la paz, la tranquilidad para que pueda compartir la verdad preciosa de nuestro Señor Jesucristo a esa parejita. Ok, muchas gracias, Jennifer. Sí, Marcelita, por mi hijo Diego Alejandro, pues aún no le han podido hacer la cirugía, está en una situación complicada. Por ahí hasta dentro de 2 o 3 meses le pueden hacer la cirugía, eso le implica toda esta situación de trabajo, imagínate. Entonces, pues, les pido el grande favor, me apoyen en oración por esa intención. Ok. Juan Diego, ¿es que se llama? Diego Alejandro. Diego Alejandro. Ah, ok. Listo. Hola, Natis, bienvenida. Bueno, entonces no sé si alguien más tiene otra petición. Si no, bueno, entonces vamos a orar por esas peticiones que ya tenemos. Bueno, amado Señor, yo te doy muchas gracias, Padre, por este tiempo precioso en el que nos reunimos. Gracias, Señor, por cada mujer que está aquí. Gracias por sacar el tiempo, por darle prioridad a las cosas que pertenecen a tu reino, que pertenecen a la vida eterna. Gracias porque sé que todas tienen cosas que hacer, Señor, pero entendemos que, como dice tu palabra, no solo de pan vive el hombre, sino también de tu palabra. Y queremos, Señor, alimentarnos con lo que tú tienes hoy para nosotras. Queremos pedirte que nos hables, que nos ayudes, que nos fortalezcas en el hombre interior, que seas tú obrando, Señor, que tú seas tú tomando las cargas de cada una de nosotros, que a veces aún nos cuesta llevarlas ante tu presencia, soltarlas, entender, Señor, que tú eres todopoderoso, que puedes hacer lo imposible en cada situación. Te doy gracias, Señor, por la vida de Alejandro, Señor. Gracias porque sabemos que tú tienes control de su vida. Yo sé que esto de su piecito es terrible para él porque le impide trabajar y tal vez lo frustra y sentirse uno incapaz es lo más difícil. Te ruego que aún en medio de este proceso de debilidad, Señor, de flaqueza en su cuerpo, seas tú mostrándole tu amor por medio de su madre, de todas las personas que lo rodean, que las personas puedan ser pacientes, entender el proceso que Alejandro tiene que pasar y que por favor permitas que realmente le puedan hacer la cirugía si es posible que lo hagan lo más rápido posible, que así sea, Señor. Te quiero dar gracias, Padre Santo, también por la vida de Dianita. Gracias, Señor, porque aunque hoy estuvo allí en urgencias, tu mano poderosa la sacó con bien. Gracias
procedimiento médico que también tuvo que hoy llevarse a cabo. Suplico, Señor, que ella pueda estar tranquila, que el amor tuyo la cobije a su esposito para cuidarla en estos momentos de incapacidad también, que ella pueda sentir tu amor, que alivies todo dolor. Te ruego, Señor, también por nuestras mujeres de los ministerios en Villeta, en Cajicá, para que tu gracia bendita las acompañe y las fortalezca. Te doy gracias también por Natalia, Señor, por su bebita Sarita. Rogamos, Señor, que tú sigas cuidando a Sarita, que sigas protegiéndola, Señor, que sigas proveyendo todo lo que su salud requiere, que ellas puedan sentir tu dulce compañía en medio de los procesos tan difíciles que tienen que vivir de estar apartados de su núcleo familiar, pero que, Señor, tú le des ánimo a Natis para poder sobrellevar toda esta etapa. Gracias por las demás, Señor. Tú conoces de pronto sus cargas, sus momentos de debilidad. Tú sabes, Señor, aquellas cosas por las que de pronto lloran en secreto, por aquellas cosas que de pronto no saben cómo expresar, o que tal vez piensan, Señor, que para ti son una carga o que para ti son irrelevantes. Pero yo sé, Señor, yo sé que para ti cada petición, cada clamor de tus hijos es importante. Te quiero suplicarte, Señor, que tú seas propicio a cada una de estas situaciones y que hoy, Señor, puedan de alguna manera recibir el aliento de tu palabra para seguir adelante. Que les recuerdes, Señor, el llamado que tú les has hecho a la santidad, que les recuerdes el llamado que tú les has hecho a una vida de compromiso para ti, que les recuerdes, Señor, que ellas son peregrinas en este mundo, que ellas están de paso por acá, Señor, y que un día estaremos juntas descansando contigo en tu presencia, gozándonos, Señor, y alegrándonos de tu grande amor y de tu gran fidelidad con nosotros mientras estábamos acá en la tierra. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a... Bienvenida, Yanira, qué rico verte. Me alegro tenerte con nosotros. Muy bien, voy a compartir acá mi pantalla para comenzar nuestra reflexión de hoy. Y la reflexión de hoy está en Lucas 24. Si alguna quiere pues buscar por ahí en su Biblia o tenerla a la mano, pues puede hacerlo. Lucas 24. Es un pasaje muy, muy conocido. Un pasaje de la Biblia que creo que para ningún creyente, digamos, es no conocido. Que no sea no conocido, no creo. Más nosotras que de pronto hemos sido enseñadas con una cronología bíblica, este pasaje tiene su lugar o lo hemos de alguna manera oído nombrar. El título de la enseñanza yo le coloqué Cuando Jesús se nos pierde en el camino. Ese es el título de la enseñanza. Cuando Jesús se nos pierde en el camino. Y saben que a veces el Señor Jesús se nos pierde del camino, no que Él se vaya del camino, sino se nos pierde a nosotros del camino. Pareciera que el Señor no está con nosotros. Cuando en las escrituras se oye o se menciona la palabra el camino, se dice del camino, es una referencia a nuestro andar y comunión con Dios. Es interesante y tal vez un gráfico de nuestro contexto sería cuando uno sale a la calle, cuando uno va por la carretera, ¿cierto? Y uno ve y uno lleva al hijito de uno en la mano, uno lo agarra y uno trata de que el niño vaya pegadito de uno. O sea, uno no quiere que el niño se aleje de ninguna manera de estar cerca de la mamá. O sea, que va ahí en el camino con uno y uno lo lleva agarradito de la mano. Más o menos, el sentir de andar en el camino, del camino, es un vínculo profundo que se tiene con alguien en la Biblia. Por eso el Señor decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hacía referencia a ese deseo que el Señor tiene que nosotros andemos con Él por la vida. Un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento es en Génesis 5:24. Si tienen ahí sus Biblias, ¿cierto? En Génesis 25:24 dice así, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Cuando habla que
Enoc caminó con Dios, también está hablando que Enoc seguía o estaba de acuerdo con lo que Dios decía. Entonces había ese mismo pensamiento de la criatura, estaba conectada con su creador. Y Génesis 6:9 es una referencia a Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Esto es una pequeña introducción, ¿no?, para que podamos comprender un poco pues el tema del que vamos a hablar en el día de hoy. Resulta que el capítulo 24, los versículos que vamos a tratar, tiene una serie de sentimientos y pensamientos que se notan, diríamos nosotros, a flor de piel, mientras uno lee las citas bíblicas. Entonces vamos a encontrar mientras leemos y nos vamos a sentir identificados con pensamientos y sentimientos como duda, temor, los vamos a ver cuestionando, vamos a ver que se van a enfrentar a una realidad, también los vemos reflexionando, interiorizando, profundizando los conocimientos que tienen, y también hay un punto donde ellos realmente son humillados, y humillados en la escritura no es una forma de despreciativa, ¿no? La humillación en las escrituras es reconocer la posición que tenemos como criaturas ante un creador. A veces las personas suelen entender en la Biblia cuando dice que nos humillemos ante el Señor o que seamos humildes con un significado negativo o con un concepto negativo. Pero en la Biblia ser humillado o humillarse o la humildad no es algo negativo. La humildad es el reconocimiento de quién soy yo ante mi creador. Es reconocer que básicamente yo soy barro, soy un ser creado. Tanto que la palabra viene de humus, y humus es estar cerca de la tierra. O sea, acuérdese que cuando el Señor nos creó dice que Él tomó polvo de la tierra y nos formó. Entonces es como ese recordatorio de que no somos entes solos, sino que dependemos de un creador. Eso es lo que significa humildad. Entonces es chévere que de pronto lo reflexionemos. Muy bien, vamos a mirar primeramente algunas cositas importantes del pasaje del que voy a hablar, y luego voy a tratar de profundizar, hacer una pequeña reflexión. Óiganme bien, esto no va a ser una enseñanza teológica ni profundamente para enseñar, no, es algo que quiero que reflexionemos, porque puede ser una situación en la que estemos pasando. Puede ser que todavía alguna de ustedes no haya pasado por este proceso, pero créanme que en algún punto de sus vidas van a llegar a pasar por lo mismo que pasaron estos discípulos, y qué bueno que cuando pase ese momento ustedes puedan tener la actitud, el pensamiento y las acciones correctas. El primer versículo que vamos a ver está en en Lucas 24:13. ¿Qué dice Lucas 24:13? No sé si alguna quiere involucrarse en el proceso, pues para que no me oiga yo sola. Si alguien puede leer lo que está ahí escrito en la pantalla, puede leerlo, abrir su micrófono y leerlo. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. ¿Sigo? Hasta el 14. Iban hablando de todo lo que había pasado. Muy bien. Entonces acá en el mapa, a mí me gusta mucho mostrar a veces mapas porque los mapas nos ayudan a ubicarnos en el contexto geográfico en el que sucedieron las cosas, ¿sí? Y resulta que los eventos que están pasando suceden cuando estos discípulos salen de Jerusalén. Óigame bien, ellos están saliendo de Jerusalén y lo que está pasando está pasando camino a Emaús. Este es Emaús. Dice la escritura que Jerusalén estaba a 11 kilómetros en relación con Emaús. Dice que ellos iban hablando sobre unos eventos que habían pasado. Y nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué era lo que había pasado? ¿De cuáles eventos era que ellos iban hablando, cierto? Porque dice que ellos iban hablando de unos eventos que habían acontecido. No sé si de pronto Sarita podría leer, ¿tienes la Biblia por ahí?
Lucas 24, 1 al 3, ¿qué dice? Si me haces el favor de leer, si lo puedes hacer. ¿Lucas qué? 24, 1 al 3. Están buscando. Dice así, 24, 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Muy bien, el evento que había sucedido era la resurrección del Señor. Dice que unas mujeres habían ido y se habían dado cuenta, también los discípulos habían ido y se habían dado cuenta que el cuerpo del Señor no estaba. Y ellos estaban como tratando de procesar ese suceso que había acontecido. Dice que mientras ellos iban caminando, ¿cierto? Sucedió algo. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿qué era lo que ellos estaban discutiendo? ¿Por qué estaban discutiendo? En el contexto de nosotros, ¿cierto? Cuando uno piensa en personas que están discutiendo, uno dice, bueno, ¿por qué y qué es discutir? ¿O por qué se discute? Generalmente uno piensa que las discusiones son negativas, o sea, porque están peleando o porque están en desacuerdo. Parte es cierto. Algunas de las cosas que yo sacaba como conclusión o las razones por las cuales uno a veces puede discutir están acá. A veces discutimos cuando creemos que no es justo lo que está pasando, ¿cierto? A veces cuando sentimos que algo no es justo, uno discute. ¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿Cierto? Cuando uno a veces está en desacuerdo con algo, pues uno discute. Buenas tardes, sí, señora. Buenas tardes. También a veces cuando nosotros discutimos, cuando no podemos entender una situación. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez esta situación, que a mí me pasa, pero a veces cuando yo no comprendo lo que realmente mi esposo me está diciendo, me dice algo, pero yo no entiendo, mi tendencia es a discutir porque quiero saber qué es lo que realmente me está diciendo. Otra vez, no siempre discutir es algo negativo, no es algo malo, sino es pelear. Discutir no lo estoy llevando al nivel de pelear, sino de uno, bueno, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Cómo qué es lo que va a pasar? ¿Por qué estás diciendo aquello? ¿Cierto? Uno lo hace. Pero también a veces nosotros discutimos porque a veces estamos dolidos, frustrados o tristes. A veces cuando uno está triste, uno tiene la tendencia a discutir, ¿no? Pero vamos a ir aclarando un poquito, según el contexto de la Biblia, cuál es el significado de discutir, porque nos interesa saber qué era lo que ellos estaban discutiendo. La razón por la que ellas estaban discutiendo sí está en el mismo pasaje. De estas tres razones que les di, la razón por la que ellos estaban discutiendo era la última. Es porque ellos estaban tristes. Había un sentimiento de tristeza en sus corazones, porque ellos habían oído algo, pero ellos estaban tristes. El mismo Señor, ahí en el capítulo que estamos leyendo, en el versículo 18, si ustedes tienen sus Biblias ahí, pueden ir rápido y mirarlo, pero en el versículo 18 dice que ellos estaban tristes. Al final del versículo 18 dice, ellos estaban tristes. Y quien dice cómo se sentían, pues es el Señor Jesús, así que la evaluación que el Señor hizo, obviamente no iba a ser desacertada, porque el que está evaluando la situación es el Señor Jesús, y el Señor Jesús es el que dice eso. ¿Ok? Entonces encontramos a dos par de discípulos del Señor que van discutiendo el evento de la resurrección de Cristo y que van tristes. Me pareció muy interesante aclarar bien eso de la palabra discutir, porque en la Biblia lo traducen así, discutir. Pero miren en el original, en el griego, estas palabras están aquí en griego, no es para chicanear ni nada, sino porque cuando lo traducen literalmente del idioma griego a nuestro español,
mire tan bonito que lo traducen literalmente, sin hacerle el proceso de hacerlo idiomático y más claro para nosotros. Dice, ellos sí estar examinando juntos. O sea que esta discusión no era una discusión de pelea. No es que ellos estaban ahí agarrados el uno al otro diciéndose cosas, no. Ellos estaban discutiendo, estaban examinando, estaban como hablando porque no podían comprender totalmente lo que estaba pasando, lo que había pasado con el Señor Jesús. Entonces mire que también cumple el requisito segundo, que a veces discutimos cuando no podemos entender algo. Y además de eso, pues esa situación que estaba pasando, como no la podían entender, la estaban examinando, tratando de comprenderla, generó en ellos un sentimiento de tristeza. Y estando en ese sentimiento de tristeza, sigue diciendo el versículo algo. Dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas aconteció en estos días? Es interesante, ¿no? Un poco el tono sarcástico y duro con que habla Cleofas. Pero acuérdense que hay algunas cosas interesantes que están pasando. Ellos ven que alguien se acerca, pero ellos no lo reconocen. Dicen que sus ojos estaban velados, o sea, al Señor en esta oportunidad le plació soberanamente, en su voluntad le pareció mejor que ellos no lo reconocieran de una. O sea, ellos vieron a Jesús, pero ellos no lo reconocieron como el Señor, lo vieron tal vez como otro. Y tanto así que la forma en que le habla Cleofas es un poco, como les digo, sarcástica. ¿Cómo así que es que usted no va a saber lo que está pasando acá? A ver, si eso lo debe saber todo el mundo, porque no es un suceso que esté escondido. No, eso es algo que pasó. ¿Cómo es que no sabes? Pero mire que el Señor se acerca así, digo yo, se acercó de incógnito. Y también es lindo ver cómo el Señor los aborda o cómo se les acerca. ¿Qué les dice? ¿Cómo los trata de hacer reflexionar sobre ese asunto? Como él le están preguntando que qué pasó, entonces él les dice, bueno, dice él, él les hace una pregunta, ¿cierto? Él los aborda y les hace una pregunta. ¿Por qué me parece importante? Porque uno podría decir, bueno, el Señor no creo que no ignorara lo que estaba pasando. Él es el personaje principal del suceso de la resurrección. Así que uno dice, bueno, entonces el Señor, ¿por qué les pregunta a ellos qué está pasando? Porque realmente el Señor lo estaba haciendo. ¿Será que es que al Señor le gusta hacer preguntas así porque sí? No. Siempre que el Señor en las Escrituras hace preguntas, Él usó esa forma para hacer reflexionar a la persona. ¿Se acuerdan cuando Adán pecó? Cuando comió del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Se acuerdan que él hizo una serie de preguntas a Adán? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que hiciste? A todos les preguntó. Cuando el Señor pregunta algo, Él lo hace con el fin de que el individuo, la persona, reflexione sobre lo que está haciendo él mismo, la persona como tal, que reflexione sobre la situación. Por eso Él les hizo la pregunta que les hizo. No es una característica al azar del Señor. Y me gustó resaltar esto porque miren que Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Está usando el mismo método que se usaba, que él como Dios usaba en el Antiguo Testamento, por medio de preguntas. Seguido la pregunta y un poco la decepción, la frustración que sintió también. Dice, entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y en la parte azul aquí de mi gráfico dice algo,
Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces, a la pregunta del Señor de qué cosas, ellos le hacen un pequeño resumen de los sucesos, pero es interesante la información que ellos están dando. Mire lo que sale de sus boquitas. Cuando ellos dicen, es de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras, y nosotros pensábamos que era el que nos iba a redimir. Resulta que el pueblo de Israel luchó cuando estuvo el Señor Jesús entre dos cosas. Primero, entender la realidad del problema que tenían, que era con el pecado, algo espiritual. El problema real del pueblo israelí y del ser humano es un problema espiritual de separación, de pecado, ¿cierto? Pero el pueblo también pensaba de alguna manera en un problema político. Ellos anhelaban un libertador estilo, acuérdense, Sansón, por ejemplo, o un libertador estilo David, en su momento también fue un libertador. Y generalmente los héroes de la Biblia tenían un aspecto de libertadores, porque liberaban al pueblo de la esclavitud de otro de los pueblos que venían y los tomaban como esclavos. Y acuérdense que ellos estaban esperando de alguna manera al Salvador, pero algunos lo estaban viendo como un salvador político. Y me da la impresión que ellos estaban todavía muy enfocados en esa parte, como, wow, se murió ese que nos iba a redimir de esta parte política. Y también había un poco, no había como mucha claridad en la mente de ellos sobre quién era realmente Jesús, porque mire que ellos dicen, fue un varón profeta. Acuérdense que cuando ellos hablaban de profeta, hablaban de uno, ¿cierto? De uno que hablaba de parte de Dios. Pero mire que ellos no dijeron todo de Jesús de Nazaret, que era el Hijo de Dios, por ejemplo. No, ellos no dijeron eso. Ellos no dijeron eso. Ellos lo que dijeron es un varón profeta que nos iba a redimir. Entonces uno como que comienza a ver en medio de la conversación, en medio de esa tristeza que ellos tienen, en medio de esa decepción, porque muestran en su corazón una expectativa que ellos tenían respecto a Jesús y que no se está cumpliendo. Por eso el título, ¿no? ¿Cuál es la expectativa que tienes respecto al Señor? ¿Qué es lo que piensas que no se está cumpliendo? Ellos tenían unas expectativas que en su propia evaluación no se estaba cumpliendo. Dice, nosotros esperábamos. Cuando uno dice esperábamos, es como cuando los niños se adelantan y, yo esperaba que mi mamá me llevara allí al centro comercial y al fin no salió con nada. O sea, me defraudó, no cumplió lo que me dijo. ¿Sí? Más o menos eso es lo que ellos están experimentando en ese momento. Pero acuérdense que Jesús está con ellos. Jesús les ha hecho esa pregunta y ellos, yo me imagino que como no vieron que era el Señor Jesús, pues ellos realmente dejaron salir a flote todo lo que ellos estaban pensando. Así que ellos en un momento de reflexión, entran ahí en un momento de reflexión, porque están sintiendo la decepción, la confusión, la tristeza de todos los acontecimientos y ellos lo traen. Dice, aunque también nos han asombrado, vamos a leerlo desde el 21, dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, mire, imagínenlos, o sea, pónganse ustedes en los zapatos de estos discípulos. Están tristes porque por un lado se sienten decepcionados de que como que el Señor no salió con nada, que lo que habían creído del Señor, como que eso no era verdad, es lo que están como reflejando. Claro, como ellos han dejado de verlo como una verdad, ellos se llenan de tristeza, están desanimados. Sin embargo, mire que les está llegando una información
Y si ellos hubieran estado con otra actitud de ánimo, lo que uno pensaría es, debieron haberse alegrado, ¿cierto? Porque les están dando buenas nuevas. Les están diciendo que Jesús está vivo. Pero ellos como que con la desazón que lo expresan, ¿no? Dicen, no, es que como que hallaron su cuerpo, no lo vieron. Sí, como que hubieron ángeles, pero no hay como una certeza en ellos. Entonces ellos están ahí como evaluando información en su mente después de que están sintiendo el impacto de la decepción. Y otra vez, ellos están decepcionados porque ellos han tenido unas expectativas o tuvieron unas expectativas equivocadas respecto al Señor Jesús. Todavía en sus mentes no hay claridad respecto a quién es el Señor. Ahora yo les aclaro una cosa. El texto que comenzamos a leer dice que ellos eran discípulos. Cuando hablamos de un discípulo, no estamos hablando de una persona que no conozca a Jesús, sino uno que ya estaba siguiendo a Jesús. Sin embargo, en estos discípulos había todavía como que un fundamento flojito, por así decirlo. Como que una partecita en el fundamento necesitaba ser bien colocada. Y por eso esas expectativas, por eso esa tristeza, por eso ese desánimo en el que ellos van caminando. Interesante, pero ellos van caminando alejándose de Jerusalén. Jerusalén era el punto importante en este momento porque de alguna manera aquí significaba vida, pero ellos están alejando de Jerusalén y van dirigiéndose a Emaús. Tal vez porque la situación los había llenado de tanta tristeza, que como le pasa a uno cuando entra en esos procesos de duda, de temor, de confusión, como que uno quiere salir corriendo. Quiere alejarse de aquella situación que de pronto a uno le crea confusión, ¿cierto? Cuando nosotros estamos confundidos, cuando nosotros no entendemos una situación, uno como que quiere perderse, salirse, irse. Más o menos, no lo dice el texto, eso ya es una conjetura mía. Pienso yo que ellos tal vez dijeron, no, vayámonos de aquí, vámonos y alejémonos un poquito. Después de que ellos están en esa evaluación de información, el Señor entonces reacciona. Y hay una exhortación dura. A veces tenemos la tendencia a mostrar al Señor siempre muy dulce, muy amoroso, y es cierto. Eso no quiere decir que Él no tenga momentos de firmeza y que Él a veces cuando tiene que decir las cosas las decía. Ahora, no es que entonces, ay, es que yo tengo que ser así y decirle a la gente no, porque un momento, Jesús es Dios. Y Jesús cuando decía algo con firmeza lo decía, pero lo decía en el momento oportuno, de la manera oportuna y cuando realmente se necesitaba. Y su evaluación era justa y sus motivos eran puros. A veces nosotros no somos así que tenemos que tener cuidado, ¿no? Que alguna vez oí a alguien decir, no, es que así hay que ser como el Señor Jesús, firme y decir lo que uno piensa. Sí, pero es que Él es Dios y Él sabe y Él sí puede hacer eso porque Él es Dios. Sus motivaciones siempre son puras, las nuestras no. Pero Él les exhorta con firmeza. Y mire lo que les dice. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Interesante, ¿no? Lo voy a leer de nuevo. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas le han dicho. Y es una exhortación con algo de dolor, pienso yo. Porque el Señor con todo lo que había hecho ya había dado más que evidencia de que lo que había sucedido no era una simple casualidad, ni que era invento de los hombres, sino que realmente era un programa bien diseñado por Dios desde el comienzo de la eternidad del mundo. Y estaba escrito, por eso les sigue diciendo, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y miren lo que hace. Como los vio como flojitos
en el fundamento, como cuando uno va a una pared y uno ve los ladrillos, y los que han echado alguna vez un ladrillo con cemento, uno se da cuenta que a veces hay como espacios, ¿no? Como que el cemento no entró bien y que puede haber la posibilidad de que el muro se caiga y a uno le toca coger y rellenar bien. Pues el Señor les hace esta exhortación, porque acuérdense que la expectativa que ellos están teniendo realmente no es bíblica, es una expectativa personal acerca del Señor Jesús. Es algo que ellos están creyendo que el Señor Jesús debía hacer, pero no lo estaban viendo correctamente. Dice entonces el Señor, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. A mí sí me hubiera gustado estar ahí en ese punto. Me hubiera gustado ver cómo el Señor le daba el cronológico nuevamente. Yo creo que les cosió ahí. Realmente lo que hizo el Señor fue coserlos ahí. Cogió todo lo que habían oído, todo lo que habían visto, y aquí les dio la puntada final. Unió todo, les mostró bíblicamente. Dice que cuando habla de Moisés, habla de los primeros libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomios, y los profetas, pues el resto de libros del Antiguo Testamento, y por cada uno de ellos les mostró por qué era que el Señor tenía que haber hecho lo que había hecho. Que sí, realmente la resurrección había sucedido y ellos debían más bien estar gozosos de lo que había pasado. Pero miren lo que él hace. Acuérdense que hasta ese punto, y déjenme que me emocione, hasta ese punto Jesús todavía está velado. Ellos no lo han visto, ni siquiera saben que es el Señor Jesús. Así que mire que este proceso de coser, si me lo permiten, con el término que nosotros ya conocemos, de coser, ni siquiera él los entró como Jesús resucitado ahí presente físico, sino que los llevó a la escritura. Los colocó en esa cronología, les hizo ver esa cronología, o sea, volcó su mirada a las escrituras. Les dijo, esperen un momentico, es que ustedes tienen